Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él las fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y les gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Hasta el mismo rey Herodes se preocupaba por ti. Incluso pensó que tú eras Juan el Bautista resucitado. Su conciencia no le dejaba tranquilo tras haber mandado matar a tu primo Juan. Es la historia que se repite a lo largo de los siglos: corrupción, lucha de poder, asesinatos, abusos, la decadencia del ser humano por no seguir la conciencia rectamente formada. Sus modos de actuar humanos que criticamos en los políticos, empresarios, figuras públicas, pero que no nos vendría mal aplicar a nuestra vida también. Herodes había mandado a la cárcel a Juan el Bautista porque como profeta le había recriminado que no le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Y a pesar de quererle quitar la vida, temía a la gente porque lo veían como un profeta. Vemos aquí un hombre dividido que ha roto su conciencia y actúa para los demás. Busca callar su conciencia con una injusticia y busca mantenerse en el poder, contentando a la gente. Pero ahora ya no va a ser a la gente, sino a sus invitados a los que va a contentar, siendo fiel a su juramento de dar a su hijastra todo lo que pidiese. Su amante, la madre de la niña, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Otra persona más que busca callar su conciencia, silenciando los gritos del profeta. Así Herodes, por su juramento y por no quedar mal con los invitados, acaba con la vida de Juan el Bautista. Aunque yo esté lejos de actuar así, te pido, Jesús, que me des la fuerza para mantener mi conciencia siempre fuerte, dócil y humilde a tus designios. En primer lugar, a buscar el bien y evitar el mal, a seguir esa voz interna que es el eco de la tuya, a no hacer a los demás lo que no quiero que me hagan, a no justificarme con calmantes como todo el mundo lo hace. Está de moda, no hay nada que pueda hacer, nadie se va a enterar. Quiero vivir una vida buena para que, como la tuya, pase por esta vida haciendo el bien. Que cuando la gente me vea, alabe a Dios, y no por mí, sino por ser un reflejo de tu amor y tu bondad. Ayúdame cada día a limpiarme con silencio en oración íntima contigo, para que borres de mi conciencia cualquier mancha de mundanidad, soberbia y vanidad. Dame una conciencia pura para vivir para ti, escucharte a ti y servirte a ti en mis hermanos. Como propósito te invito a examinar tu conciencia y pedir luz al Espíritu Santo para borrar todo rastro de criterios del mundo que no sean los de Dios. Hoy quiero pedir por los gobernantes, por todos aquellos que tienen poder, por todas aquellas personas, también empresarios, o que tienen bajo sus órdenes gente a las que les dan mandatos. Que busquemos el bien de las personas, que sigamos nuestra conciencia, que busquemos servir, que recordemos el ejemplo de Cristo, que vino no a ser servido sino a servir, que el que más poder tenga más sirva a sus hermanos con humildad.
Que María, esclava del Señor, nos ayude a entender y a vivir esta misión en nuestra vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Mateo 14, del 1 al 12. Tetrarca. Y aparece Herodes, en donde no sé si recordaste esa historia de la cual un hombre va a pedir empleo en el circo y el dueño del circo le dice, mire, no tengo trabajo para darle, pero se me murió el gorila. No sé si quiere disfrazarse de gorila y le pago algo. El hombre lo hizo, se tomó tan a pecho el trabajo que era la atracción del circo. Pasado un tiempo, se subió a un árbol de cerca de su jaula y se amacó tanto que cayó en la jaula del león africano. Y empezó a gritar, socorro, socorro, que soy un humano disfrazado de gorila. A la cual el león le dijo, cállate, no digas nada, si no, los dos nos quedamos sin trabajo. Hay veces que tenemos tendencia a escondernos, simular, en ser algo que no somos. Los psicólogos a esto lo llaman el fenómeno del impostor. Pero no fuimos hechos para complacer a los demás. No puede ser que vivas para agradar a alguien, porque eso te puede llevar a convertirte incluso en un asesino de identidad, como le pasó a Herodes. Y aparece encarcelar. La vida espiritual comienza al otro lado de la entrega. Es entregarle a Dios tu futuro y abandonarte en Él. Es luchar para no controlar a los demás, ni buscar cambiar a los demás para que sean como vos quieres que sean, porque eso es encarcelar. Eso te dará una libertad maravillosa cuando soltás, cuando empiezas a preocuparte el qué dirán de nosotros, te importa mucho la imagen o la crisis que no le podés resolver ya a otra persona, todo eso te termina esclavizando. Cuando nos enteramos de un chisme sobre nosotros o cuando alguien escribe algo malo de nosotros en redes y pasamos una semana sin dormir, ahí descubrimos que volvemos a querer agarrar el control. Por eso tu lucha espiritual es soltar y encomendar. Y aparece entristeció. Pide a Dios siempre el don de la serenidad para no actuar desde las pasiones, sino desde el corazón. Te comparto esta oración que me ayuda bastante, la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar, la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las dificultades del camino, como Jesús lo hizo, confiando en que tú harás que todo salga bien. Si me entrego a tu voluntad, para que tú tomes el control. Señor, te ruego ser razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre, en la eternidad. Amén. Te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Que tengas una hermosa jornada. Nos vemos este martes 4, gente de Mar del Plata, en la Parroquia del Carmen, para celebrar juntos la misa. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos, en este sábado 1 de agosto. Comenzando este mes nuevo, hoy estamos celebrando el día de San Alfonso María de Ligorio, que fue obispo y es doctor de la Iglesia, el fundador de los padres y las hermanas redentoristas. El evangelio que la Iglesia hoy nos propone meditar es Mateo capítulo 14, versículo 1 al 12. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla como mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó
que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que en todas las épocas de la historia, la gente se ha preguntado, la humanidad se ha preguntado, ¿quién es Jesús? Creo que es la gran pregunta. Y para nosotros ahora, ¿quién es Jesús? En aquel momento, Herodes pensaba que era Juan el Bautista que había vuelto a vivir. Él sabía muy bien que lo había mandado a encadenar, a encarcelar y lo mandó a matar. Pero sin embargo, Juan el Bautista hasta el último momento fue fiel a la palabra de Dios. Recordemos en este último mundial que hemos vivido, el relator del partido de la selección argentina, cuando decía, el partido no termina hasta que termina. Y realmente tenía razón, porque hay que perseverar hasta el último momento, como lo hizo Juan. Juan fue fiel a Dios, Juan fue fiel a la palabra del Señor. Lamentablemente hay algunas personas que se enojan porque no escuchan lo que ellos quieren y están felices cuando escuchan lo que ellos quieren escuchar. Sin embargo, una persona que quiere el bien para los demás es una persona que corrige, que exhorta. Es una persona que le va a decir de cara enfrente lo que está mal. Por eso creo que tenemos que valorar la valentía de Juan el Bautista. Juan el Bautista no cambió su discurso. Lo que para él era pecado, él directamente se lo decía. Por eso hoy queremos pedirle al Señor para que comencemos este mes también nosotros siendo fieles al mismo Dios y a nosotros mismos. Que el Dios de la vida nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tengan un bendecido sábado. En el Evangelio de este día sábado escuchamos que en aquel tiempo la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos». Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: «No te es lícito tenerla». Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías salió a bailar en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: «Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Ante la persona de Jesús siempre se toma alguna posición. En el texto de ayer vimos la reacción de las personas familiarizadas con Jesús desde pequeños. Hoy vemos la reacción de uno que ni siquiera lo ha visto, el rey Herodes, y que piensa que es Juan que ha resucitado. Pero el relato
nos permite también ver cómo cada personaje se ubica frente a la verdad, figura del mismo Cristo, que es la verdad revelada. Juan es consecuente con la verdad, denuncia lo que está mal, y eso lo lleva a la muerte. No negocia y sigue firme hasta el final. Herodías cree que eliminando a Juan podrá tapar lo que está mal. Su sed de venganza y el odio la llevan a agravar el mal que ha cometido. La hija de Herodías termina dando un mal uso a sus cualidades artísticas como bailarina. Manipulada por su madre, transforma un don en un instrumento de muerte. Herodes es un cobarde. Aprecia a Juan, sabe que es un hombre de Dios, pero por no quedar mal con los invitados, termina haciéndolo matar. Que el Espíritu Santo nos ilumine para saber qué elegir y qué hacer cuando el bien y la verdad estén frente a nosotros. Y recemos juntos esta oración. Señor, tú que eres la verdad, dame la gracia de conocerte cada vez más y ser fiel a ti en toda circunstancia. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy sábado 1 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y fueron luego a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Que cierto hombre, que era un fumador empedernido, se topó mientras leía el periódico con un artículo científico acerca de los nefastos efectos del tabaquismo en la salud, la escalofriante descripción de las enfermedades a las que te hace propenso y el daño irreversible que estás haciendo a tu organismo cigarro tras cigarro, fumada tras fumada. Cuentan que se asustó tanto que en ese momento tomó la decisión de dejarlo para siempre. ¿Qué cosa? ¿Dejar de fumar? No. Se juró que nunca volvería a leer el periódico. Parece chiste, pero es la absurda decisión que toman muchos ante lo que les resulta incómodo, ante lo que les está haciendo una advertencia que los podría salvar, pero que les implica algo que no están dispuestos a hacer. Si en tu casa están apareciendo grietas, es más fácil resanarlas o taparlas con un mueble para que no se miren feas. Pero las grietas te están avisando a tiempo que hay un problema estructural muy serio en tu casa. Puede estar llegando a tu hogar notificaciones, citatorios del juzgado, de Hacienda, de adeudos. Y tú prefieres no revisar la correspondencia para poder alegar que no sabías.
Si un médico te dice lo que debes dejar de comer para no empeorar tu enfermedad, prefieres dejar de ir con ese médico a dejar los gustos que te están enfermando. Si tus padres o alguien a quien le importas te quiere hacer entrar en razón de la actitud tan errática que estás teniendo o del camino tan peligroso que estás tomando, prefieres tomar distancia para no seguir escuchando a que te convenza de que estás mal. Incluso si acudes a una iglesia en donde te hacen ver que es pecado lo que no sabías que era pecado o que quisieras que no fuera pecado, o dejas de acudir a la iglesia o buscas al que te diga únicamente sermones emotivos y motivacionales, evitando tocar temas incómodos como el pecado, el juicio, el infierno. Así es la voz de los profetas, incómoda. Pero su misión no es caer bien, ni complacer el oído. Es advertir, prevenir, denunciar, corregir. También anunciar buenas nuevas y consolar. Pero siempre su intención es salvar. Es como el ruido de una alarma. Una alarma es escandalosa y desagradable. Pero hacerle caso puede evitar desde un robo hasta una tragedia. Hoy en la primera lectura escuchamos que al profeta Jeremías la gente quería darle muerte, porque su mensaje era fuerte, era amenazante, perturbaba la tranquilidad de los pobladores y ponía en mal a los poderosos. Jeremías les advierte que aunque traten de apagar su voz, el mensaje sigue ahí, y no por ignorar la advertencia se librarán de las consecuencias. En este caso, la gente entró en razón y no eliminó al profeta, sabiendo que su mensaje venía de Dios. Pero en el Evangelio, Juan el Bautista no corrió con la misma suerte. Él era la voz incómoda que desde su calabozo le recriminaba al rey Herodes su adulterio con la mujer de su hermano. Herodes aún le tenía algo de respeto, pero la mujer encontró la manera de silenciar esa voz que amenazaba con su estilo de vida. Pero la jugada le salió muy mal. La historia nos confirma que aquella que quiso apegarse a las riquezas de un rey, más adelante compartió su trágico destino. Hacerle caso a Juan quizá la hubiera salvado. ¿Y para ti cuál es esa voz incómoda que prefieres callar o taparte los oídos? ¿Y por qué te es tan molesta? ¿Porque en el fondo sabes que tiene razón? ¿No es más bien tu propia conciencia la que está intentando detenerte? ¿O cuando tienes dudas sobre si algo está mal, prefieres no saberlo para poder alegar ignorancia? Pues solo recuerda que también hay grados en la ignorancia. Está la ignorancia culpable y la no culpable. Esta última es del que no tiene ni la obligación ni la manera de saber. La culpable es la del que debe y puede saber, pero prefiere no saber, porque podría no gustarle la verdad. Igualmente culpable es el que deliberadamente pregunta al que sabe que le dirá lo que quiere oír y no al que le puede enseñar con objetividad. La verdad nos hará libres, nos enseña el Señor. Por eso no le tengamos miedo, ni esperamos que siempre sea agradable. Pero si bien la verdad a veces puede doler, créeme, más dolorosas serán las consecuencias de no haberle hecho caso. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este sábado recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos». Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: «No te es lícito tenerla».
Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: «Tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Un consejo para hoy y para siempre, para mí mismo y para vos, para los tuyos, para tus más cercanos. No le aflojes, así decimos acá en Argentina, no aflojemos. Te lo pido por favor, no le aflojes. Muchas cosas podemos dejar de hacer en nuestras vidas, muchísimas. Muchas cosas cambian, es verdad, y hay que hacerlas de otra manera. Muchas cosas duelen y cosas que cambian, y es bueno que así sean. Las que duelen nos gustaría que pasen rápido, pero hay algo que no debe cambiar nunca y debe permanecer siempre, aún en las dificultades más complicadas, y es el seguir escuchando. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. No dejemos de escuchar la palabra cada día, no importa cómo. Yo a veces es verdad que exijo un poco, te exijo un poco, pero no importa, a veces como estés, con quién y por medio de quién la escuches. No importa si estás triste, alegre, deprimido, sin esperanza, eufórico. Al contrario, tírate en la cama y ponete a escuchar la palabra de Dios. Sentate en tu jardín, salí a caminar. Lo importante en principio es escuchar, aunque a veces no podamos ahondar demasiado. Por eso no le aflojemos, terminemos esta semana diciéndonos otra vez al corazón: quiero seguir escuchando, Señor, me hace tanto bien, aunque a veces no entienda, aunque a veces no pueda cambiar, aunque a veces no comprenda, me hace tanto bien. No puedo dejar de escuchar. Digámosle hoy a Jesús: Señor, no quiero dejar de escuchar, no quiero caer en esa tentación tan tentadora de pensar que ya está, de aburrirme de tu amor, de tus palabras, de tu corazón, de cansarme de tu Padre. No permitas eso. Si te dan ganas de aflojar, pensá en esos días en los que la palabra te cambió, te ayudó. Algunos días ayuda más, otros menos. Es verdad, depende, pero siempre ayuda. Esto es verdad y nos ayuda mucho a todos porque estamos unidos por la misma palabra, la palabra que transmite una verdad. La misma verdad que defendió Juan el Bautista hasta el final de su vida y por la que tuvo que morir decapitado. Sí, es verdad. Si escuchamos esta lectura de algo del Evangelio de hoy, parece una película, una novela, esas que vimos tantas veces, pero esto pasó en la realidad. Pidieron la cabeza de Juan llevada en una bandeja, toda una imagen de lo que es capaz el ser humano cuando el odio y la envidia anidan en su corazón, cuando se olvida de la verdad, como tantas cosas que escuchamos día a día a nuestro alrededor. Y en algo del Evangelio de hoy no hay muchas palabras de Juan, no habla directamente, simplemente decían que él decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea, decía la verdad, eso que a algunos les molesta tanto. ¿Cómo le molesta a tanta gente escuchar la verdad, incluso dentro de la iglesia? Hay gente que se escandaliza porque uno dice las cosas que dice en Jesús, incluso hasta te pueden tildar de imprudente, porque en definitiva la verdad divide. Sí, es verdad, la verdad genera grieta, como se dice, pero es la misma verdad que proclamó Jesús, la misma verdad que proclamó Juan el Bautista. No tengamos miedo a decir la verdad. Es verdad, hay que decirla con amor, pero decir la verdad. Juan el Bautista lo hizo, pero sí, el Evangelio está lleno de palabras de otros, no tantas de Juan. Y volviendo al anterior, podríamos decir que si el Evangelio está lleno de palabras de otros,
palabras de mentiras, cobardías, engaños, vendetas, falsos juramentos, hipocresía, vanidad, todo para terminar finalmente matando a la verdad, para callarla, aunque no pudieron. Así es la historia de este mundo que vive con tanta hipocresía, que odia la verdad y le gusta vivir en las sombras, en las tinieblas, desde siempre, y más todavía desde la llegada a este mundo de la verdad con mayúscula, que es Jesús. Así actúa la cobardía en nuestro corazón cuando no nos animamos a jugarnos por la verdad, por miedo o por bronca. Incluso matamos algunas verdades de los otros o matamos a otros con nuestras supuestas verdades. El martirio de Juan el Bautista es espejo que por contraste muestra la debilidad de este mundo y de nuestros corazones, que les cuesta muchísimo reconocer y jugarse por la verdad, incluso hasta derramar la sangre. Cómo cuesta encontrar personas que se jueguen por la verdad, cómo cuesta incluso dentro de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la iglesia, cómo cuesta encontrar cristianos que realmente estén dispuestos a morir por la verdad, que no tengan miedo de hablar y defender la verdad que es Jesús. Reina hoy la dictadura del relativismo. Reina hoy una dictadura distinta a la que el mismo relativismo le encanta señalar, la dictadura del relativismo. No podés decir lo que pensás porque te crucifican. Da tristeza cuando los cristianos somos cobardes y no nos animamos a defender y a hablar de Jesús, a dar la vida por Él como Él la dio por nosotros. A veces defendemos muchas verdades, pero que son muy chicas, intrascendentes, superficiales, y no defendemos la única verdad por la cual vale la pena vivir y morir. Cuando tomamos conciencia de que alguien nos amó hasta el extremo y dio la vida por nosotros, vamos entendiendo que nuestra vida no tiene sentido si no vamos por el mismo camino, que no vale la pena sufrir por bagatelas, sino únicamente por el amor de Jesús, por amor. Esto Juan el Bautista lo entendió perfectamente y por eso terminó con su cabeza en una bandeja, pero lo que es mejor, terminó siendo recordado por todos nosotros. ¿Qué preferimos realmente? ¿Preferimos vivir acomodados y ser recordados como personas mediocres que no aportaron nada al reino de Dios? ¿Preferimos vivir acomodados y en nuestra comodidad? ¿No es más lindo vivir y morir por la verdad, por Jesús, dejando algo más grande en este mundo sabiendo que en cualquier momento podemos dejar de estar? ¿Dejar algo que perdure para siempre? No alcanza con ser buenos, de esos hay muchos, sino hay que vivir como Juan el Bautista, preparando el camino para que Jesús viva en los corazones de aquellos que andan necesitados de amor y de verdad. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Iniciamos el mes de agosto. Nos encomendamos hoy en la intercesión de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Este santo nació el 27 de septiembre de 1696 en el reino de Nápoles y murió en 1787 en el reino de Nápoles. Este santo obispo se relacionó con la palabra de Dios, viviéndola como el corazón de la fe, enfocándose en el amor divino, la necesidad de la oración para la salvación, como afirma la Escritura, y la misión de llevar el Evangelio a los más pobres. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros. Invoquemos el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener,
método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos el don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. Las lecturas que meditamos en este día: Jeremías capítulo 26, versículos 11 al 24. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente: Este hombre es reo de muerte, pues ha profetizado contra esta ciudad, como lo habéis podido oír vosotros mismos. Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes: El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad todo lo que acabáis de oír. Ahora bien, si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y escucháis la voz del Señor vuestro Dios, el Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra vosotros. Yo por mi parte estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que mejor os parezca, pero sabedlo bien, si me matáis, os haréis responsables de sangre inocente que caerá sobre vosotros, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque es cierto que el Señor me ha enviado para que os comunique personalmente estas palabras. Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicán, hijo de Safán, se hizo cargo de Jeremías para que no lo entregaran al pueblo y le dieran muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 68. El día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del cieno, que no me hunda. Líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. El día de la gracia, escúchame, Señor. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. El día de la gracia, escúchame, Señor. Meditamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, le pedimos a San Alfonso María Ligorio que
interceda por nosotros. Este gran santo es patrono de todos los teólogos que se dedican a profundizar en la moral cristiana, la moral que nosotros aprendemos. Está bajo el patrocinio de este santo. A la luz de la palabra de Dios, él comprendió que hay realidades inmorales que van en contra de la dignidad cristiana. ¿Cómo nos hace falta en esta época profundizar en la moral? Ya la gente casi no tiene la moral del Evangelio, la pulcritud, el decoro. Más bien es el libertinaje, el afán por el placer de la carne, lo cual a la luz del Evangelio es inmoralidad. El lesbianismo, la prostitución, el abuso sexual, la fornicación, el adulterio, las películas, videos con contenido pornográfico. Todo esto es inmoralidad y son los pecados contra el sexto mandamiento. Tenemos hoy el ejemplo de un santo que se dedicó a educar en la moral, que hizo del Evangelio su norma de vida, y todo lo que estuviera en contra del Evangelio pues era considerado pecado y rechazado, y así lo enseñaba a otras personas. ¿Cómo nos hace falta personas con ese talante, con esa determinación de San Alfonso María de Ligorio para enseñar la verdad? En cada época hay este tipo de personas, pero no va a ser fácil dar esa batalla, porque incluso la vida se pondrá en peligro, como es el caso de Jeremías. En el capítulo 26 se nos narra cómo lo van a sentenciar a muerte, porque él ha traído la palabra de Dios, él no se la inventó por el camino. Él escuchó de Dios la sentencia y vino y se la dio al pueblo. Ya les he dicho en repetidas ocasiones que cuando Dios da una sentencia, Dios no quiere cumplir la sentencia, paradójicamente. Es como el papá, la mamá, que amenazan al niño para que el niño se porte bien. Es una forma de persuadir, de presionar la conducta buena. Pero Dios no quiere destruir nunca la obra de sus manos, y le ha mandado a decir al pueblo por medio del profeta que serán destruidos, que vendrá la desolación, que todo será terrible si no se arrepienten, como dice Jeremías. Ahora bien, si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones y escucháis la voz del Señor, es clave escuchar la voz del Señor, el Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra vosotros. Esa amenaza, por ejemplo, las parábolas del juicio final, las enseñanzas del destino del impío, del malvado, esa amenaza paternal de Dios para que cambiemos. Pero a veces, como los hijos rebeldes, aunque el papá amenace, nos podemos ir dejando llevar por la tentación y hacemos caso omiso a la amenaza, a la advertencia que Dios nos da, que el papá nos da, y será el llanto y el rechinar de dientes. Me ha llamado mucho la atención esta situación de Jeremías y lo que él le dice al pueblo. Ustedes me quieren matar porque yo traje la palabra de Dios, pero si me matan, os haréis responsables de sangre inocente, que caerá sobre vosotros, sobre la ciudad y sobre sus habitantes. Las consecuencias del pecado no son solo personales, las consecuencias del pecado son colectivas. Hay una solidaridad del ser humano.
si en algún lugar del mundo el ser humano es despojado de su dignidad, el ser humano no es maltratado, es dañado, de alguna forma todos los seres humanos estamos siendo dañados y destruidos en esa persona. Y si un ser humano obra el mal y dice, esto es responsabilidad mía, yo hago este pecado y que nadie se meta conmigo, nos está afectando a todos. Efectivamente todos estamos siendo dañados, como lo dice Jeremías. Ustedes me matan y se hacen cargo de sangre inocente, pero sepan que esta sangre caerá sobre vosotros, sobre la ciudad, sobre los habitantes de esta nación. Pensémonos lo mejor antes de cometer un pecado. Además de que casi todo pecado tiene que ver con otra persona. Usted solito por allá viviendo como un ermitaño, comete pocos pecados. Pero en el entorno de sociedad, en el ambiente de sociedad, en el relacionamiento con las personas y especialmente aquello que enfatizaba el santo que hoy estamos celebrando, San Alfonso María de Ligorio, pues si ustedes se dan cuenta, el pecado principal que impide que las personas se levanten a comulgar en cada Eucaristía son pecados de inmoralidad, pecados que se cometen con otra persona. Entonces el pecado tiene consecuencias personales, comunitarias y consecuencias hacia Dios. En el momento de la emoción no alcanzamos a calcular esto. Por eso es que Herodes termina, según el relato del Evangelio de Mateo, mandándole a cortar la cabeza a Juan. Él ya tenía la tentación, como Juan, a semejanza de Jeremías, como un profeta auténtico, denunció el pecado, le dijo a Herodes, tú no puedes vivir con la mujer de tu hermano Filipo, estás en pecado, eso es adulterio. Miren, atacando la inmoralidad. Qué interesante, todo se conecta. El Señor hoy quiere que tengamos en cuenta ese tema de lo inmoral, del libertinaje, del pecado contra el sexto mandamiento. Pues resulta que Juan el Bautista le denunció lo mismo que había hecho Jeremías. Y es una constante en el ser humano rechazar la corrección y querer desplazar la culpa al otro. Oiga, le querían echar la culpa a Jeremías, que era un profeta que traía desgracias, que había que matarlo. Lo mismo sintió Herodes. Hay que eliminar a este enemigo mío porque viene a atacarme. Yo tan contento que estoy acá, me hice con la esposa de mi hermano. Y quería matarlo, dice el Evangelio. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente. A veces uno no cae en las tentaciones porque hay situaciones que nos generan miedo, dificultad, y es el Señor protegiéndolo a uno de alguna forma, pero ya estaba el deseo. Cuidado, queridos hermanos, con los deseos que albergamos en nuestro corazón. Hay que sacarlos, hay que rechazarlos, porque el deseo, el día que encuentre ocasión, oportunidad, va a querer florecer, como sucede efectivamente en el día del cumpleaños de Herodes. Emocionado, la hija de Herodías danzó tan excelentemente que él hizo una promesa: pídeme lo que quieras, te lo daré, aunque me pidas la mitad del reino, te lo daré. Y los convidados muy emocionados también, un momento de emoción. Y entonces la muchacha se deja asesorar de la mamá. ¿Y qué consejo le ha dado? Pídele la cabeza de Juan. Aquí vemos claramente que de todas formas, aunque
el rey quería matar a Juan, tenía la tentación, tenía su barrera, su prevención, pero cuidado con las ocasiones de pecado, cuidado con las ocasiones que se nos salen de control. Usted tiene una atracción hacia un cuñado, hacia una persona, tiene usted ahí la tentación de cometer adulterio, de faltar a sus votos matrimoniales. Tiene uno la tentación y ya lo sabe, pero hay cosas que lo frenan. Por ejemplo, el estar en sano juicio, la conciencia, pero te pones a tomar, ocasión de pecado, ocasión donde fácilmente caerás en aquello que has intentado no hacer, porque sabes que está mal. Ten cuidado a dónde te metes, ten cuidado qué permites, si hay cosas que convienen o no, que no sabes qué pasará ya en los momentos de emoción, donde ya no controlamos mucho, donde ya estamos bajo el efecto del impacto social. Y dijo, no, ¿cómo hago para echarme para atrás? Que es otra cosa que lleva a muchos a pecar, el que dirán. Vea, fume, vea, pruebe. Una muchacha cuida su castidad y sabe que ha sido formada en la moral cristiana, pero se mete a un grupo de amigas o se van a una excursión de quinceañeras o cualquier cosa de este tipo. Y el impacto social, el que dirán, es que van a decir que soy un bobo, que soy un tonto, que no estoy a la vanguardia, y termina la persona cediendo al pecado, porque ¿qué dirá mi novio si no accedo a lo que me está pidiendo, que estemos juntos íntimamente? Va a decir que no valgo, que no soy una mujer buena, y entonces se cede al pecado. Grave esto, grave, y yo creo que todos tenemos esa tentación, pero también tenemos la oportunidad de que aunque esté la presión de, como le sucedía a Jeremías, la presión de todo el Sanedrín, toda la gente que tenía autoridad, sacerdotes y profetas, y él se mantuvo firme defendiendo la causa de Dios. No tengas miedo de defender la causa de Dios. Queridos papás, cuidado con lo que aconsejan a los hijos. Miren lo que la Herodías le aconsejó a su hija: pídale la cabeza de Juan. Cuidado con lo que le pedimos a otras personas, con usar nuestras influencias para mal y hacer que otros cometan pecado. Esa muchacha no quería cometer ese pecado, pero la mamá la instigó. Lo mismo los que fueron a matar a Juan, los soldados, por orden de un poderoso. ¿A quién le recibimos órdenes? Hay momentos donde la objeción de conciencia es oportuna, y si eres médico, tienes objeción de conciencia de no practicar un aborto. Y dices, no, yo no, que yo creo en las cosas de Dios. Pero es que me pueden echar de la clínica. Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Que te echen de una clínica y tener que buscar otro empleo, o ir a arder al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga? Son las cosas que hoy debemos reflexionar. Es un evangelio muy potente, tiene muchas enseñanzas por todas partes, que lo veamos. Lo importante es que por lo menos una de estas enseñanzas la apliquemos a nuestra vida, y tengamos en cuenta que si nos decidimos servir al Señor y defender su palabra, así como lo estoy proponiendo, nos van a venir persecuciones, como a Jeremías, como a Juan el Bautista, nos van a venir persecuciones. Y para eso, ¿qué hacer? La oración, hermanos. El Salmo 86 es una oración que seguramente Jeremías practicó mientras estaba esa persecución contra él. En el día de la gracia, escúchame, Señor. Arráncame del cieno, que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante, alabaré el nombre de Dios con cantos y proclamaré su grandeza con acción de gracias.
Hay salmos hermosísimos para cada momento y situación de la vida, especialmente para los momentos de persecución y de prueba. A veces en esos momentos se nos olvida que podemos orar y que la oración es poderosa y puede cambiar el rumbo de las sentencias. Porque al final de Jeremías hablar, aunque ya lo habían sentenciado a muerte, ya habían pedido su muerte, los magistrados del pueblo, al escuchar la defensa de Jeremías y la advertencia, dijeron: este hombre no es reo de muerte, pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Todo puede cambiar con oración. Todo puede estar muy difícil alrededor de ti, la situación en tu hogar, la evangelización, ya todos te están mirando feo, pero si tú oras, todo puede cambiar. Hoy estamos enviados a denunciar. Los profetas de este tiempo somos tú y yo. Estamos llamados a denunciar todo pecado y especialmente los pecados de la carne, que son los que más pululan en el día de hoy, en el mundo entero. Debemos ser profetas como Juan el Bautista. Le denunció ese pecado de la carne de Herodes y Herodías, un adulterio. Jeremías denunció el pecado del pueblo. San Alfonso María de Ligorio, patrono de la moral cristiana, de los moralistas, nos enseña que hay que respetar el cuerpo, que hay que obedecer los mandatos de la palabra de Dios en torno al comportamiento de relacionamiento con los demás y esa tentación de la carne que es constante en todos nosotros. Debemos trabajarlo en nosotros y denunciarlo también en los demás, porque no podemos aspirar a salvarnos solos. La gracia del Señor esté con ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.